La final de los 10.000 metros en los Juegos de la Commonwealth 2022 en Birmingham no fue simplemente una carrera más. Fue una demostración pura de inteligencia, control y dominio psicológico. Un tipo de competición donde no gana el más rápido desde el inicio, sino el que sabe esperar el momento exacto para destruir a sus rivales. Desde el primer instante, quedó claro que el ritmo no sería brutal. No habría locura temprana, ni intentos desesperados por romper el grupo. En cambio, los atletas construyeron una carrera lenta en apariencia, pero extremadamente peligrosa. Un gran pelotón, liderado por corredores de Uganda, Kenia y Australia, que se observaban constantemente, midiendo cada movimiento como si se tratara de una partida de ajedrez a máxima velocidad. En este tipo de finales, el error más común es gastar energía demasiado pronto, y ninguno de los favoritos quería caer en esa trampa. Por eso el ritmo fue contenido durante muchos kilómetros, lo que permitió que casi todo el grupo se mantuviera unido. Pero esa calma era engañosa, porque todos sabían que la verdadera batalla llegaría al final. Y en medio de ese equilibrio, apareció una figura clave, Jacob Kiplimo, un atleta que ya no necesita presentación en el mundo del fondo, alguien que combina resistencia brutal con una capacidad de cambio de ritmo que simplemente rompe carreras. Kiplimo no lideraba, no atacaba, no mostraba ansiedad. Se movía con una calma casi inquietante, siempre bien colocado, siempre atento, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar todo esto. Su estrategia era clara: dejar que otros hicieran el trabajo y reservar lo mejor para el momento decisivo. A medida que la carrera avanzaba, el ritmo seguía siendo controlado, pero la tensión crecía. Cada vuelta acercaba a los atletas al punto donde ya no habría vuelta atrás, donde la resistencia se transforma en sufrimiento y la táctica en pura supervivencia. En los últimos kilómetros, todo empezó a cambiar. El grupo comenzó a romperse lentamente. Los corredores más fuertes avanzaron mientras otros empezaban a quedarse atrás, incapaces de sostener el incremento progresivo del ritmo. Era el inicio del colapso del pelotón. Los kenianos intentaron tomar el control en ese momento clave, tratando de imponer un ritmo que eliminara la amenaza de Kiplimo. Sabían que si llegaban con él al último tramo, sus posibilidades de victoria eran mínimas. Pero incluso en ese escenario, el ugandés parecía completamente en control. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque esta carrera no solo define un momento en Birmingham, sino que conecta directamente con lo que Kiplimo se ha convertido en los últimos años. En la actualidad, sigue siendo uno de los nombres más dominantes del fondo mundial. Ha brillado en campeonatos globales, y especialmente en carreras de ruta, incluyendo actuaciones impresionantes en medio maratón, donde ha demostrado una consistencia brutal contra los mejores del mundo. Además, su evolución reciente muestra algo aún más peligroso. No es solo un corredor con final fuerte, es un atleta cada vez más completo, que puede manejar distintos ritmos, diferentes escenarios, y competir tanto en pista como en ruta, con el mismo nivel de superioridad. Todo esto hace que volver a esta final de Birmingham tenga aún más valor, porque no estamos viendo simplemente una victoria, estamos viendo una pieza clave en la construcción de uno de los corredores más completos de su generación. Y justo cuando la carrera entra en su fase más crítica, cuando el ritmo ya no permite esconderse y cada atleta tiene que mostrar su verdadero nivel, es cuando Kiplimo empieza a moverse. Pero lo que sucede después cambia completamente la dinámica de la carrera. Y cuando la carrera entra en ese punto donde ya no existe espacio para esconderse, donde cada respiración pesa y cada paso empieza a doler, es exactamente ahí donde Jacob Kiplimo decide cambiar todo sin necesidad de un ataque inmediato brutal, sino con algo mucho más inteligente. Una aceleración progresiva que poco a poco comienza a destruir al grupo desde dentro. Con aproximadamente 6 vueltas por delante, el ritmo aumenta, pero no de forma caótica. Es un incremento calculado, casi frío, que obliga a cada corredor a tomar una decisión: resistir o caer. Y en ese proceso el pelotón que antes parecía sólido empieza a estirarse hasta romperse. Los corredores que habían estado cómodos
durante gran parte de la prueba, ahora muestran señales claras de desgaste. La estrategia conservadora empieza a pasar factura, porque cuando el ritmo cambia, ya no hay margen para reaccionar, si no tienes reservas suficientes. Kiplimo sigue sin mostrar desesperación. Su movimiento es limpio, económico. Parece que está corriendo en un nivel distinto al resto, como si el dolor no le afectara de la misma manera. Y eso es precisamente lo que lo convierte en un atleta tan peligroso. Mientras tanto, los kenianos intentan responder, intentan mantener la estructura de la carrera, pero cada intento parece incompleto. Falta ese punto extra que se necesita para neutralizar a alguien que está ejecutando una estrategia perfecta. Y en ese contexto, aparece Daniel Simiu Ebenyo, uno de los pocos que decide no rendirse ante el ritmo creciente. Su reacción es valiente. Se mantiene cerca. Intenta responder a cada cambio, demostrando una resistencia mental impresionante. En un momento donde muchos otros ya han quedado fuera de la lucha, la carrera ya no es un juego táctico. Se transforma en una batalla directa entre los más fuertes, donde cada metro, ganado o perdido, puede definir una medalla, y donde la diferencia entre ganar y quedarse atrás es mínima, pero decisiva. Con 2 vueltas restantes, todo se vuelve aún más intenso. El ritmo alcanza un nivel donde ya no se puede gestionar, solo sobrevivir. Y es justo ahí donde Kiplimo lanza el movimiento que define la carrera. No es un sprint inmediato, es una transición brutal hacia una velocidad que pocos pueden sostener. Un cambio que rompe completamente el equilibrio y obliga a todos los demás a reaccionar en condiciones extremas. Ebenyo intenta seguir, lucha con todo lo que tiene. Su esfuerzo es evidente, pero incluso para él, la respuesta resulta insuficiente. La diferencia empieza a aparecer poco a poco. Primero unos centímetros, luego 1 metro, y finalmente un espacio que ya no se puede cerrar. Ese momento resume perfectamente lo que es Kiplimo como atleta. No solo gana por velocidad, sino por control total de la situación, por saber exactamente cuándo y cómo atacar. Y si conectamos esto con su actualidad, vemos que este patrón se repite constantemente en su carrera reciente. En competiciones internacionales, ha demostrado la misma capacidad de esperar, analizar y ejecutar en el momento exacto. En los últimos años, ha competido al más alto nivel en campeonatos mundiales y grandes eventos de ruta, consolidándose como uno de los corredores más consistentes del circuito, enfrentándose a nombres de élite y manteniéndose siempre como una amenaza real. Además, su rendimiento en distancias largas y medio maratón ha reforzado su reputación, mostrando que no depende únicamente de un final fuerte, sino que posee una base aeróbica extremadamente sólida que le permite dominar diferentes tipos de carrera. Esto es clave, porque transforma su perfil. Ya no es solo un finalizador letal, es un corredor completo capaz de controlar el ritmo desde cualquier punto de la carrera si es necesario. Y justo cuando el estadio siente que el desenlace está cerca, cuando el sonido de la campana anuncia la última vuelta, la tensión alcanza su punto máximo, porque ahora ya no hay estrategia, no hay cálculos, solo queda una vuelta para decidirlo todo. Y lo que hace Kiplimo en esos últimos 400 metros no deja ninguna duda. Suena la campana, y en ese instante, todo cambia. Ya no existe el control, ni la paciencia. Solo queda una vuelta donde cada atleta tiene que entregar absolutamente todo. Y es justo ahí donde Jacob Kiplimo muestra por qué es diferente. Su zancada se abre, su ritmo sube a un nivel que rompe completamente la lógica de la carrera. No es solo un sprint final, es una demostración de potencia acumulada durante kilómetros. Una explosión que había sido preparada desde el inicio. En cuestión de segundos, la diferencia empieza a hacerse visible. No es enorme, pero es suficiente. Y en este tipo de carreras, ese pequeño espacio es prácticamente imposible de recuperar, especialmente cuando quien lo crea es uno de los mejores finalizadores del mundo. Daniel Simiu Ebenyo sigue luchando. Su esfuerzo es total. Intenta responder. Intenta mantener la distancia bajo control. Pero cada paso parece más pesado que el anterior.
mientras Kiplimo se mueve con una fluidez que resulta casi irreal. En ese punto de la carrera, la recta final se acerca, y con ella la confirmación de lo inevitable. El ugandés mantiene su ritmo sin señales de debilidad, sin mirar atrás, completamente concentrado en cruzar la meta. Y cuando finalmente lo hace, el tiempo lo dice todo. 27:09,19. Un nuevo récord de los Juegos de la Commonwealth, una marca que no solo refleja velocidad, sino una ejecución perfecta de principio a fin. Ebenyo cruza después, para asegurar la plata tras una actuación valiente, mientras Kibiwott Candy completa el podio. Pero la historia de esta carrera tiene un solo protagonista claro: lo impresionante. No es solo la victoria, sino la forma en que se construye. Porque Kiplimo no domina desde el inicio, no impone su ritmo temprano. En cambio, espera, observa, y cuando llega el momento simplemente es imparable. Y si analizamos esto en el contexto actual, entendemos que esta actuación no fue algo aislado, sino parte de un patrón que ha definido su carrera en los últimos años. En competiciones recientes, ha seguido demostrando ese mismo estilo. Una mezcla de paciencia y agresividad controlada, que lo convierte en uno de los atletas más difíciles de derrotar. Su presencia en grandes eventos internacionales sigue siendo constante, enfrentándose a rivales de élite y manteniéndose siempre en la conversación por el oro, ya sea en pista o en ruta. Especialmente en el medio maratón, ha mostrado actuaciones que confirman su nivel global, compitiendo contra los mejores especialistas del mundo y manteniendo tiempos de altísimo nivel, lo que refuerza la idea de que su capacidad aeróbica está entre las más avanzadas del deporte. Pero más allá de los resultados, lo que realmente define a Kiplimo es su inteligencia competitiva, su capacidad para leer la carrera, para entender cuándo moverse y cuándo esperar, algo que en pruebas de 10.000 metros puede marcar la diferencia entre ganar o desaparecer del podio. Además, su evolución física y técnica ha sido evidente. Cada temporada parece más eficiente, más económico en su movimiento, lo que le permite conservar energía, incluso en momentos donde otros ya están al límite. Esto lo convierte en un atleta extremadamente peligroso en finales cerrados, porque mientras otros llegan desgastados, él aún tiene la capacidad de cambiar el ritmo, y al mirar hacia adelante, es imposible no pensar en lo que viene. Porque con este tipo de perfil, Kiplimo no solo compite, domina generaciones. Se posiciona como una figura clave en la evolución del fondo moderno, la combinación de pista y ruta, velocidad y resistencia, táctica y ejecución. Lo coloca en un nivel donde muy pocos pueden alcanzarlo. Pero al mismo tiempo, el nivel global sigue creciendo. Nuevos talentos aparecen, rivales se adaptan, estrategias cambian, y eso hace que cada carrera futura sea aún más impredecible. Lo que vimos en Birmingham fue una demostración, pero también una advertencia para el resto del mundo. Porque cuando Kiplimo decide atacar, la carrera simplemente se termina, y aún así, su historia está lejos de saberse. Pero si algo hace que la historia de Jacob Kiplimo sea aún más interesante, no es solo lo que ya ha logrado, sino el contexto en el que compite actualmente, porque el fondo mundial atraviesa una de sus etapas más exigentes, con una generación de atletas capaces de cambiar cualquier carrera en cuestión de segundos, y donde el dominio absoluto prácticamente ha desaparecido, dejando paso a un escenario lleno de especialistas, con perfiles distintos, que obligan a adaptar constantemente la estrategia, y, en ese entorno, Kiplimo ha tenido que evolucionar constantemente. Ya no basta con esperar y lanzar un sprint final, porque muchos rivales han aprendido a anticiparse, a romper el ritmo antes de que llegue ese momento y a convertir las carreras en pruebas de desgaste total, desde mucho antes, lo que hace que cada decisión dentro de la pista tenga un peso mucho mayor. Atletas de Kenia continúan siendo una amenaza constante, con su capacidad para imponer ritmos duros y fragmentar el grupo desde etapas tempranas, mientras otros corredores emergentes aportan un estilo más agresivo, menos predecible, que complica aún más el control de la carrera. Y sin embargo, Kiplimo sigue encontrando formas de mantenerse competitivo, lo que demuestra que su talento no depende de un único recurso, sino de una combinación completa de habilidades, que le permiten adaptarse a cualquier escenario en temporadas recientes.
Ha participado en eventos de alto nivel, donde el ritmo ha sido mucho más exigente desde el inicio, y aún así, ha logrado mantenerse entre los mejores, demostrando que puede competir tanto en carreras tácticas como en carreras rápidas, sin perder eficacia. Su transición entre pista y ruta también ha sido clave en este proceso, porque le ha permitido desarrollar una resistencia aún más profunda, una capacidad de sostener ritmos elevados durante largos periodos, que luego se traduce en ventajas claras cuando vuelve a la pista, ya que llega con una base aeróbica superior que le permite gestionar mejor los cambios de ritmo. Además, en el circuito de ruta, ha enfrentado a algunos de los mejores especialistas del mundo, en carreras, donde no hay espacio para errores, donde el ritmo es constante y brutal desde el primer kilómetro. Y esas experiencias han fortalecido aún más su perfil competitivo, convirtiéndolo en un atleta más completo y peligroso. Además, su consistencia es uno de los factores más impresionantes, porque no se trata de una victoria aislada o de un momento puntual, sino de una presencia constante en el más alto nivel, algo extremadamente difícil. En el fondo, donde el desgaste físico y mental es enorme, pero también hay otro elemento que no se puede ignorar, y es la presión, porque cuando te conviertes en uno de los nombres más importantes del deporte, cada carrera deja de ser solo una competición y se transforma en una expectativa, en una obligación de rendir, y eso cambia completamente la dinámica, ya que cada rival estudia tus movimientos, cada estrategia se construye pensando en cómo derrotarte, y cada error se amplifica. Aún así, Kiplimo ha demostrado una capacidad notable para manejar ese nivel de presión, sin perder su identidad como corredor. Lo vimos en Birmingham, donde no se dejó llevar por el ritmo del grupo, donde no reaccionó de forma impulsiva, donde esperó hasta el momento exacto para ejecutar su ataque. Y lo seguimos viendo en su evolución reciente, lo que plantea una pregunta importante hacia el futuro: si puede seguir dominando en un escenario cada vez más competitivo, porque aunque su nivel es indiscutible, el margen entre los mejores es cada vez más pequeño, y en carreras de 10.000 metros, cualquier detalle puede cambiar el resultado. Un movimiento mal calculado, un ritmo mal interpretado o una respuesta tardía pueden marcar la diferencia. Sin embargo, si algo ha demostrado Kiplimo, es que entiende este tipo de carreras mejor que la mayoría, que no solo corre, sino que piensa, analiza y ejecuta con precisión. Y esa combinación es la que lo mantiene en la élite. Pero el siguiente capítulo de su historia no dependerá solo de su talento, sino de cómo responda a los nuevos desafíos que siguen apareciendo. Porque el Fondo Mundial no se detiene, y cada carrera futura será una nueva prueba, una nueva batalla, un nuevo momento donde todo puede cambiar. Y al final, todo se reduce a una idea muy simple, pero extremadamente difícil de ejecutar: dominar el momento exacto donde una carrera se rompe. Porque en el fondo, no gana el que corre más rápido desde el inicio. Gana el que entiende cuándo acelerar, cuándo resistir y cuándo destruir completamente a sus rivales. Y eso es exactamente lo que ha convertido a Jacob Kiplimo en una figura tan peligrosa dentro del atletismo moderno. La final de Birmingham no fue solo una victoria, fue una declaración, una demostración de que el control táctico combinado con una ejecución perfecta puede ser más poderoso que cualquier intento de dominio temprano. Y esa lección sigue siendo válida hoy en día, donde el nivel global es incluso más alto, y donde cada carrera exige una precisión casi perfecta. En el panorama actual, Kiplimo sigue siendo uno de los nombres centrales del Fondo Mundial. Su presencia en grandes competiciones continúa generando expectativa, porque cada vez que aparece en la línea de salida, existe la sensación de que algo puede pasar, que la carrera puede transformarse en cualquier momento, y eso es algo que muy pocos atletas logran transmitir. Sus actuaciones recientes han confirmado que no ha perdido ese instinto competitivo, al contrario, lo ha refinado, ha seguido compitiendo al más alto nivel, tanto en pista como en ruta, enfrentando a rivales de élite y manteniéndose como una referencia constante dentro del circuito internacional, especialmente en distancias largas y medio maratón, donde su capacidad de sostener ritmos exigentes lo mantiene siempre en posiciones de privilegio.
Además, su evolución física y táctica sugiere que aún no ha alcanzado su límite, lo que abre la puerta a escenarios aún más interesantes en el futuro, porque un atleta que ya domina las carreras tácticas y que al mismo tiempo mejora su capacidad en ritmos altos, se convierte en una amenaza prácticamente completa, capaz de ganar en distintos contextos. Pero el futuro no está garantizado, el fondo mundial es impredecible, y cada temporada trae nuevos desafíos, nuevos nombres y nuevas estrategias que obligan a adaptarse constantemente. Y ahí es donde realmente se construyen las leyendas, no solo ganando, sino manteniéndose en la cima cuando todos intentan derribarte. Kiplimo ya ha demostrado que puede hacerlo, que puede competir bajo presión, que puede ejecutar en los momentos decisivos y que puede mantenerse firme, incluso cuando la carrera se vuelve caótica, y eso es lo que lo diferencia de muchos otros corredores. Si logra mantener esa consistencia, si continúa evolucionando y adaptándose a un entorno cada vez más competitivo, no solo seguirá siendo uno de los mejores, sino que puede consolidarse como uno de los grandes referentes de su generación, alguien que no solo gana carreras, sino que define cómo se corren. Y cuando miramos hacia atrás a Birmingham, entendemos que no fue un punto aislado, sino una pieza clave dentro de una trayectoria mucho más amplia, una carrera que sigue desarrollándose, que sigue creciendo y que aún tiene capítulos importantes por escribir. Porque al final lo que vimos no fue solo un triunfo, fue una señal clara de lo que sucede cuando talento, resistencia, inteligencia y precisión se alinean en el momento perfecto. Y mientras el fondo mundial sigue evolucionando, una cosa queda clara. Cuando Jacob Kiplimo está en la carrera, nada está decidido hasta el último momento. Y muchas veces, cuando ese momento llega, ya es demasiado tarde para todos los demás.
Over the 10,000 meters, and he's done all that before his 22nd birthday. That is an extraordinary list of achievements for one so young. Yeah, and when you think that fourth place 4 years ago when he was just 17 was just a sign of things to come. Joshua Cheptegei, of course,